gracias Andrea, gracias a todas, a todos por el favor de su atención. Es un honor para mí, como se lo estaba anticipando ahora justamente al doctor Raimundo, el poder compartir algunos comentarios. Gracias a Red Thinkings Economics por la invitación y bienvenidas, bienvenidos a todos los que vienen de latitudes lejanas, como la Facultad de Ciencias Políticas. El libro que hoy vamos a hablar, del cual vamos a dar algunos comentarios, se titula Desigualdades. ¿Por qué nos beneficia un país más igualitario? Este es un libro que ha sido bien recibido, aplaudido en cada lugar que se ha presentado. Y esto es así porque es apasionante. Está bien escrito, de fácil lectura, hecho para el entendimiento de economistas, pero sobre todo para el entendimiento de aquellos que no estudiaron economía. No tiene ninguna pretensión, es solamente el relato de una historia desgarradora. A lo largo de 9 capítulos se muestra al lector cómo todos corremos una carrera, pero sencillamente para algunos esa carrera es de obstáculos, mientras para otros es una carrera libre. Algunos parten del kilómetro 100 y otros del kilómetro 0. Es la historia, el relato y la descripción de cómo existe y se reproduce la desigualdad, o mejor dicho, las desigualdades, porque como el nombre del texto lo indica, no hay una sola, hay un conjunto de ellas, de ingresos, de riqueza, de oportunidades, de trato, de género, de región de procedencia, de identidad. Quizás la desigualdad más evidente sea la económica, sobre todo considerando que somos economistas la mayoría. Pero esta solamente es el resultado de la falta de igualdad en la representación política, la falta de igualdad de trato, la falta de igualdad regional. Las desigualdades, por tanto, no van solas, y este libro trata de eso. Es el relato de estas disparidades arraigadas, interiorizadas, históricamente explicadas, pero socialmente reproducidas y aceptadas hoy en día, con las implicaciones económicas y políticas que ello lleva. También, y es lo más atractivo del texto, es una explicación de por qué erradicar estas desigualdades nos beneficia a todas y a todos. Hablaré ahora de unas líneas generales, de algunas ideas que atraviesan todo el texto a lo largo de los 9 capítulos. 1. Que la desigualdad es el problema más importante económicamente hablando, más incluso que el propio crecimiento, pues demuestra que en tiempos de expansión económica no se han logrado distribuir los recursos generados y por el contrario, estos se han concentrado cada día más. La segunda, que ya lo anuncié, que esta desigualdad nos afecta a todos, por supuesto a aquellos que no tienen o que tienen menos, pero también a aquellos que han sido los beneficiados, y los afecta de distintas formas. Una de ellas, quizás poco intuitiva, es la afectación emocional, psicológica, en la percepción que tienen del país que viven. A los otros, pues les afecta más en el bolsillo, evidentemente. Nos afecta a todos, eso sí, en distintas proporciones. Limita el desarrollo económico, atrofia nuestras relaciones sociales, distorsiona nuestra manera de pensar y también pone una barrera a lo que podemos soñar. La desigualdad no es un asunto personal, individual, no es una decisión de vida, no cabe dentro del conjunto de elecciones de las personas, no es el libre albedrío, es más bien una condición, un punto de partida determinado social e históricamente, sistémicamente permitido por la acción o la inacción del Estado. 4. Que la desigualdad, si bien no es esta decisión personal de la cual ya mencioné, sí es una decisión política. Somos un país que crea destinos, y no necesariamente en el mejor de los sentidos, sino que genera destinos como sentencias de permanecer en el mismo lugar de vulnerabilidad, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto le eches ganas. La sentencia está dictada incluso antes de que te enteres. 5. No se puede ni entender ni combatir la pobreza si no se habla ni se vincula de manera integral y estructural con la desigualdad.
No hay posibilidad de ser un país sin pobres si seguimos siendo tan desiguales. Si continúan las brechas de accesos a los servicios públicos, las brechas de ingreso, de calidad de vida, de trato. Si no hacemos reducir esas brechas, estamos condenados a reproducir el círculo de la pobreza. Y seguiremos siendo tan pobres y tan desiguales como ahora. Sexto, somos un país dolorosamente desigual porque lamentablemente, y como el autor lo menciona, se puede. Vivimos en un país donde no todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades de disfrutar una vida plena y tranquila. La desigualdad, por tanto, como ya les había anticipado, es una decisión activa de política en mayúsculas, de aquellas decisiones que toman los gobernantes, pero también de política en minúsculas, de esto que nosotros como sociedad exigimos o dejamos de exigir, de nuestra posición política frente a la vida. Bueno, esas son las líneas generales que podría mencionar. Ahora también mencionaré algunas lecciones que yo extraje a lo largo de mi lectura. Uno, y que se repite constantemente, el texto tiene 9 capítulos, cada capítulo tiene una conclusión, y a lo largo de estas 9 conclusiones podemos ver que la desigualdad nos afecta a todos, y que es imposible acabar deshacernos de esta, sin la acción estatal directa e indirecta. Y entonces algunos capítulos nos dicen cómo la acción estatal particularísima debe de actuar. Política fiscal, política económica para generar las condiciones, y de forma indirecta, cómo el Estado a veces no aparece allí y sin embargo está. Entonces, la desigualdad no se puede acabar, corregir sin la acción estatal en los distintos ámbitos, como políticas públicas, con política económica que opere a favor de los menos favorecidos, y de manera indirecta, por ejemplo, generando condiciones de vida dignas de sus adultos para que vivan mejor los adultos, pero también para que le ofrezcan un mejor hogar a los niños de este país. La desigualdad y la no intervención estatal, mejor dicho, la desigualdad y no la intervención estatal, como se solía pensar, es la que restringe la libertad de las personas, es la que limita sus oportunidades. Dicho de otra forma, no es el mercado el que garantiza la libertad, es el Estado a través de igualar oportunidades y de erradicar la desigualdad. Otra lección importantísima para los economistas es que no vale solamente crecer, hay que crecer distribuyendo, hay que crecer de forma incluyente, hay que crecer repartiendo. Para crecer hay que distribuir, y para distribuir es necesario un Estado fuerte, y la fortaleza viene en distintos ámbitos, no solamente en su capacidad recaudatoria, que sin duda es fundamental, sino en la capacidad que tenga para hacer cumplir las reglas, para que las brechas se vayan cerrando. También, otra cosa importante, es imposible acabar con la desigualdad en mayúsculas, esta gran desigualdad que vemos todos los días, sin al tiempo combatir aquellas pequeñas. Porque si acabaras, por ejemplo, con la económica, pero no erradicas la de género, la política, inevitablemente la económica sería el resultado de que no acabaras con las anteriores. Entonces la desigualdad tiene que erradicarse en todas sus vertientes. El libro tiene grandes bondades, como por ejemplo el conjunto de datos que ofrece y el acercamiento a las metodologías para obtener estos datos que sin duda son valiosísimos. Pero sobre todo es un texto que pone sobre la mesa un tema incómodo, pone un asunto desagradable, pero esa es su mayor virtud. Gracias a esa incomodidad que genera es que invita a cambiar la realidad, a moverse. Algo tan lacerante no puede continuar, pero el primer paso para combatir esta desigualdad, para combatir esto que no es normal, es hablar de ello, y este texto lo hace. Algo tan... y es una gran virtud hablar de la realidad para cambiarla, no para reproducirla, no para justificarla, para cambiarla. Por mí, por ti, por todos. Porque la desigualdad no es un problema privado, repito, sino social, cuyo combate debe ser un asunto de todos. La lección extraída, por ejemplo, para los economistas, es que debemos de ocuparnos de la realidad. Algo que que podría sonar obvio para otras ciencias sociales, bueno, para los economistas no. Hay veces
que nos gusta enfocarnos en problemas que solamente existen en nuestras mentes y decimos que nos gusta la ciencia, muchas veces la ciencia ficción, porque solamente en la abstracción de nuestros modelos existe. Bueno, los economistas deberíamos de ocuparnos de los problemas que atañen a nuestro país, a nuestra propia existencia. Finalizo ya con 3 elementos que no están explícitamente señalados en el libro, pero que gracias a la lectura que se hace se pueden derivar sin ninguna dificultad. 1. Somos un país sumamente desigual porque vivimos en un sur global desigual, es decir, no somos el caso excepcional, más bien nosotros confirmamos la regla. Vivimos en un sur global desigual, en un mundo marcado, atravesado por estas diferencias. La economía parece estar organizada así. No es que nuestro país haya hecho algo particularmente mal, pero sí somos un caso particularmente grave. Sí tenemos un problema mundial, lo ideal, lo deseable, es que podamos abatir esta condición de forma conjunta con otras regiones. La segunda, por lo anterior, y me lleva al segundo punto, adentro somos un país desigual. El libro da cuenta de eso cada capítulo. Pero también tratamos de forma desigual a aquellos que llegan a nuestro territorio. Es decir, sí importa el lugar de donde vengas. Tratamos de forma desigual a aquellos que llegan a nuestro territorio. Es decir, no hay el mismo trato a los extranjeros. Todo depende de la frontera por la que entren, de la situación política de su país, de la situación económica con la que lleguen. Depende de la región en la que decidan vivir. Es decir, somos un país que en vez de cerrar brechas, las profundizamos, tanto con los nuestros como los que vienen. 3. Hay una desigualdad cada vez más latente y en lo sucesivo más costosa. Es la desigualdad que vamos a tener que afrontar en términos del cambio climático y de cómo este va a afectar diferenciadamente a regiones y por tanto a las personas que habitan en esas regiones. Estas son las 3 desigualdades que me parece podrían enriquecer aún más nuestra discusión. Y ahora solo preguntas, porque Andrea me dijo que yo podía preguntar y a mí, pues venga, se aprovecha. La primera es, a ver, a lo largo del texto queda claro que se requiere la participación estatal, que sería imposible sin esta actuación activa de parte del Estado. La pregunta es, ¿qué clase de Estado? Porque la vocación importa. A mí no me cabe la menor duda que otros gobiernos juran y perjuran que han hecho cosas para combatir la desigualdad, o cuando menos la pobreza, o cuando menos las oportunidades. Y aún así, no somos menos desiguales, somos más desiguales. Entonces, ¿qué Estado? ¿Qué vocación? ¿Qué contrato social? Luego, lo segundo, política fiscal. Tenía que sacar mi ficha, lo saben, se sabía cuando se sabía. Los brazos de actuación más importantes del Estado, uno de los brazos más importantes de actuación del Estado es la política fiscal, pero resulta que por el lado del ingreso, gasto y deuda, las 3 ramas de las finanzas públicas, pues no. Por un lado, a la gente no le gusta pagar impuestos. Eso es resultado del círculo vicioso de recibir malos servicios públicos, lo que genera pocos incentivos para pagar, y esto a su vez le da al Estado de menos recursos para dar mejores prestaciones. La famosa trampa fiscal. Los ricos sienten como un robo ya pagar impuestos. Creen que es suficiente los ricos lo sienten como un robo y adicional tienen un montón de poder político y mediático para convencer que no deben de pagar, que con generar empleos y acaso la inversión es suficiente. Los pobres no quieren y muchas veces no pueden pagar, y la minúscula clase media no se siente lo suficientemente apoyada como para pagar más. En suma, el reclamo de la reforma fiscal no es popular ni viene de la población, es más bien una demanda académica, si bien nos va. Por otro lado, no nos gustan las transferencias, y no es que a mí no me gusten, es que por lo general lo que escuchamos es que las transferencias son una pérdida de dinero, van a fondo perdido, es dinero tirado a la basura. Hay un conglomerado de argumentos en contra de ellas a pesar de la evidencia empírica sobre sus beneficios, en especial sobre los beneficios que arroja para las familias en situación de pobreza, pero no nos gustan.
las vemos con malos ojos. No nos gusta el gasto público, menos si es en materia de inversión. Algunos siguen pensando y argumentando que eso genera efectos crowding out, efectos desplazamiento, en lugar de efectos crowding in, efectos atracción. No nos gusta cuando es inversión en megaproyectos, porque solamente está derramado en algunos. Pero cuando son en escala de comunidades, lo vemos como un desperdicio. Está desconectado, no está vinculado, no genera encadenamientos. No nos gusta en general la inversión, por tanto. Y 3, la última, la deuda. No, satanizada completamente. Entonces, en estas condiciones, sin reforma fiscal, ni política de gasto, ni inversión pública, ni deuda, la política fiscal no puede cambiar el rostro de la desigualdad. En el mejor de los casos, solo la subsana, la retrasa o la maquilla, pero no la cambia. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de política fiscal? O mejor dicho, ¿por dónde iniciar? ¿Cómo rompemos esa trampa? Ya lo delineas un poco en el capítulo 8 y 9, pero sería bueno que se los comentaras. Y la última, las dos se vinculan necesariamente con esta: ¿cómo crecer de manera incluyente? Bueno, el libro es un gran texto, está ampliamente recomendado, no la van a pasar mal, incluso no me lo agradezcas Netflix, pero cada capítulo podría ser uno de esta serie documental que se llama En pocas palabras, sin problema podría ser una serie documental. Es un gran texto, está bien escrito, fácil, uno se engancha, va más allá de la economía, dice cosas que los economistas nunca pensamos porque parece ser cosas esotéricas que solo los psicólogos piensan. No. Y entonces cuando alguien del calibre de Raimundo viene y nos lo cuenta, nos lo acerca para temas de investigación. Ya le conté lo de la tesis, que es mi rockstar, que ya, porque no quería consumir tiempo de acá, pero gracias por hablar de temas que en la realidad pasan y por inspirar a personas. Fui una de ellas. Muchas gracias, Raimundo, muchas felicidades.